En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Así empieza el Corán, texto que contiene lo que según el Islam es la última revelación dirigida por Dios, en árabe Alá, el único Dios, a la humanidad, a través de un profeta llamado Muhammad o Mahoma. La doctrina islámica se originó en la Hiyaz, la región noroccidental de la península arábiga, y en particular en la Meca y Yathrib, posteriormente conocida como Medina. En esta última, a comienzos del siglo VII, un mercader de 40 años de edad, Muhammad, recibió varias revelaciones de Dios entre los años 610 y 632 con el encargo de predicarlas a la humanidad. La predicación de Mahoma comenzó en la Meca, aunque el profeta fue obligado a trasladarse a Medina con unos 150 seguidores. La huida en el año 622, conocida como la Égira, marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma siguió predicando y ganando adeptos a su doctrina. Allí formó una nueva comunidad con los fieles de su religión, llamada Umma, basada en los principios de fraternidad, igualdad, ayuda mutua y solidaridad. En los 10 años siguientes, Mahoma ejerció el control religioso, político y militar sobre una comunidad nueva y dinámica. En el año 630, Mahoma había conseguido ya el poder suficiente para permitirle hacer su entrada triunfal en la Meca. En la cumbre de la autoridad controlaba gran parte de la península arábiga y había enviado fuerzas para comprobar las defensas bizantinas en el sur de Siria. A la muerte del profeta, sus sucesores recibieron el título de califas, es decir, sucesor del enviado de Dios. Estos, en los 30 años siguientes, consiguieron extender el mundo islámico hasta Egipto, Mesopotamia, Siria y buena parte del actual Irán. Significativa fue la toma de Jerusalén, donde fue levantada la mezquita de la cúpula de la roca. Esta se construyó sobre el lugar que ocupó el templo de Salomón, aunque la tradición afirma que sólo se quiso preservar el recuerdo del viaje del profeta al paraíso. Con este edificio levantado en Jerusalén, el Islam implantaba, junto con Medina y la Meca, un tercer lugar sagrado, cuya apariencia competía, además, con los edificios cristianos de la ciudad. Entre los años 661 y 750, el califato estuvo en manos de una nueva dinastía, la Omeya, que trasladó la capital desde Medina a Damasco. Con los Omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima expansión, conquistando el Magreb hasta el Atlántico, la península ibérica, parte de la Galia, y en el oriente ocupando la Transoxiana y el Sind. El derrocamiento de los omeyas en el año 750 dio lugar a una nueva dinastía califal, la Abasí, que cambió su capital a Bagdad. Durante este periodo, la sociedad islámica experimentó un importante proceso de transformación hacia la vida urbana, floreciendo la actividad intelectual y el comercio. Pero paulatinamente los califas de Bagdad vieron reducido su dominio a poco más del territorio de Irak, formándose diversos estados prácticamente independientes. Uno de los más importantes fue el Emirato Omeya de Al-Ándalus. Abdelrahman I, miembro de la derrocada dinastía Omeya, se hizo dueño de Al-Ándalus, adoptando el título de emir. Uno de sus descendientes, Abdelrahman III, rompió toda dependencia de Bagdad y se proclamó califa. Con los Omeya, Al-Ándalus recibió embajadas extranjeras en busca de alianzas, al tiempo que surgieron una agricultura y una industria florecientes, y fueron traducidas las obras clásicas. Las sucesivas ampliaciones de la mezquita Al-Jama cordobesa convirtieron Al-Ándalus y su capital en el faro religioso e intelectual del Islam en Occidente. La desintegración del califato en el año 1031 dio lugar a un periodo de desórdenes y división, los llamados reinos taifas. Almorávides en el siglo XII y almohades en el XIII consiguieron momentáneamente reunificar Al-Ándalus. Sin embargo, al final solo sobrevivió un pequeño reino nazarí de Granada, que pasó a manos de la cristiandad en 1492.
A pesar de ello, antes de caer los nazaríes, dejaron como herencia una de las más asombrosas maravillas arquitectónicas del mundo islámico, la exuberante Alhambra. A pesar del fraccionamiento político, hacia 1250 continúa la expansión del Islam, extendiéndose por el sur del Magreb, la costa oriental africana, Anatolia, zonas de Asia Central y la India. 250 años más tarde, hacia el 1500, el mundo islámico ha conseguido ya expandirse por toda el África subsahariana y la costa oriental, por el sureste de Europa y Asia Central, por la India e Indonesia. Sin embargo, el período que va desde el siglo XVIII hasta nuestros días será testigo de bruscos conflictos en el mundo musulmán. Las relaciones con las otras dos religiones monoteístas, cristianos y judíos, estarán presididas por el conflicto constante, cuando no directamente por la guerra. Al mismo tiempo, el Islam buscará acabar con su división interna y promover la unidad, surgiendo movimientos de renovación social que dan al Islam moderno una vitalidad extraordinaria. Actualmente, los musulmanes suman más de 1.000 millones en todo el mundo, siendo mayoría en más de 50 países y estando especialmente asentados en el norte de África, Próximo y Medio Oriente y sudeste de Asia. Tercera religión monoteísta por orden de aparición en la historia, Islam significa salvación, y sus fieles han de ser llamados musulmanes, es decir, sometidos o rendidos ante Dios. Los devotos deben aprender y cumplir con 5 obligaciones rituales, los 5 pilares del Islam. El primero es pronunciar la shahada o credo musulmán. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El segundo es la oración, que debe realizarse en 5 momentos fijos del día, después de practicar las abluciones y limpiezas rituales. La vida cotidiana de regiones y barrios se ve interrumpida por la llamada a la oración, que lleva a cabo el muecín desde la torre de la mezquita o minarete. El centro de la vida espiritual islámica es la mezquita, del árabe masjid, lugar de postración. Su parte más importante es un muro en cuyo centro se abre el mirab, un nicho que señala la dirección a la Meca. A la derecha está el mimbar o púlpito desde donde el imán preside la plegaria. Enfrentados al mirab está la dikka o plataforma en la que los asistentes transmiten a los congregados la postura del imán, y el kursí o atril que sostiene el Corán. También puede existir en su interior una fuente para abluciones parciales y letrinas que son utilizadas para lavarse por completo si el devoto ha hecho un largo camino o mantenido relaciones sexuales. El tercer pilar de la fe musulmana es el impuesto coránico o azaque, es decir, la entrega obligatoria de un tributo a los necesitados. La cuarta obligación consiste en el ayuno y la abstinencia durante las horas de luz del mes del Ramadán. El quinto y último pilar es la peregrinación una vez en la vida a la ciudad santa de la Meca, solo si el devoto puede permitirse realizar el viaje, sin dejar deudas para él y los suyos. En el recinto sagrado de la Meca se lleva a cabo el ritual de dar 7 vueltas a la Kaaba, la casa de Dios, una estructura cúbica construida según la tradición por Adán y reconstruida y purificada por Abraham. La vida cotidiana de los musulmanes presenta algunos rasgos comunes pese a la gran variedad de pueblos y culturas que integran la comunidad islámica. Uno de ellos es la vivienda, en la que las prescripciones islámicas sobre la reclusión de las mujeres y el papel central de la familia hacen de la casa un espacio cerrado al exterior. Muros blancos y sobrios apenas son rotos por ventanas cubiertas por celosías de madera que permiten ver la calle desde el interior, pero lo ocultan a las miradas indiscretas. El baño público o hammam es uno de los centros principales de la vida social. Actividad de carácter ritual, la higiene del cuerpo es considerada un acto de purificación religiosa. Sin embargo,
el baño es también un lugar de reunión, de descanso y de relación. Pocos sucesos en la historia del mundo han tenido tanta trascendencia como el surgimiento de la religión islámica. El Islam no solo ha impulsado un movimiento espiritual y conformado una religión seguida por millones de creyentes, sino que ha generado, además, una extraordinaria civilización intelectual y artística cuya aportación al devenir de la humanidad resulta incuestionable.